Hola familia, bienvenidos a una nueva enseñanza durante estos tiempos o estos días de panes sin levadura. Recordemos que la idea es que en estos días nos mantengamos meditando, en oración, siendo muy conscientes de la levadura que hemos permitido entrar a nuestra vida, a nuestra familia y también de los peligros. Entonces es tiempo para que limpiemos, para que seamos muy radicales y saquemos lo que tenemos que sacar de nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre una mujer muy especial que se mantuvo apartada de la levadura de su contexto. Y aquí quizás la levadura está un poquito más disimulada, no tan directa como en otras historias que hemos estudiado, pero bueno, vamos a aprender cómo ella se mantuvo apartada de la levadura en su historia, en su realidad, en lo que ella estaba viviendo. Y esta mujer es Ruth. Ruth decidió quién quería ser en medio de un ambiente o de un contexto muy difícil. La historia de Ruth transcurre durante un periodo en el que gobernaban los jueces y como ya lo hemos estudiado antes, estos eran periodos donde el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, donde había como un pico de maldad y entonces luego venía el castigo o la consecuencia de las decisiones o cómo estaban actuando de la rebeldía y luego Dios levantaba o enviaba a un juez y luego comenzaba un periodo de paz. Entonces, a pesar de que eran tiempos quizás oscuros o malvados, con ese pico de maldad que les dije, habían personas que seguían fielmente a Dios. Noemí y Ruth son ejemplos de personas que seguían a Dios incluso durante estos tiempos de maldad. Y también Noemí y Ruth son ejemplos de lealtad, de amistad y de compromiso, tanto hacia Dios como entre ellas. Ok, entonces vamos a ver un poquito de quién era Ruth. Todo comienza desde un hombre que se llama Elimelech. Este hombre, que con su familia, Noemí, su esposa y 2 hijos, se mudaron a Moab debido a que había una hambruna severa en el lugar donde ellos vivían, entonces se mudan a otra ciudad, a Moab. Tiempo después muere Elimelech y queda Noemí con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, o sea, mujeres de la región donde ellos vivían, y luego de 10 años también fallecen ambos. Noemí quedó completamente sola, sin su esposo, sin sus 2 hijos. Luego Dios bendijo al pueblo con cosechas y Noemí decide regresar a su tierra junto con sus 2 nueras. En el camino les dice que les propone o les dice no, regrésense a la casa de sus padres, regrésense a su tierra, porque Noemí sabía y reconocía que ella no podía tener otros hijos o ella no tenía la oportunidad de darles otro matrimonio o la estabilidad de otro matrimonio a sus nueras. Entonces no les podía robar la oportunidad de que ellas volvieran a hacer su vida, casarse, tener la estabilidad de otro matrimonio. Entonces, pues les dice, regrésense a la casa de sus padres y rehagan su vida. Al principio ellas dijeron que no, pero entonces Noemí demostró con una actitud muy desinteresada al respecto e insistió. Bueno, ¿por qué desinteresada? Porque es que recordemos que durante este tiempo, durante esta época, las viudas eran rechazadas por la sociedad. La gente se aprovechaba de ellas, las ignoraban, le hacían el feo. Entonces, socialmente no eran aceptadas las viudas. Y también económicamente ellas pues no les iba muy bien porque no recibían, por ejemplo, una herencia, porque las herencias se pasaban de varón, o sea, a los varones de las familias. Entonces una viuda quedaba en mucha desventaja ante la sociedad. Y aún así, sabiendo que estaba sola y que estaba en desventaja, pues por su condición de viuda, Noemí les dio la oportunidad, no las obligó a que se tenían que quedar con ella, sino que les dio la libertad de que eligieran, de que escogieran qué querían hacer. Entonces una de ellas sí decide devolverse a su tierra. Y Ruth le responde, y esto lo encuentran en Ruth capítulo 1, versículo 16. Dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces recordemos que Ruth era moabita, era de un pueblo pagano que adoraba a otros dioses, pero eso no le impidió tener un encuentro
y reconocer y conocer al Dios Todopoderoso, al único Dios, y adorarlo a Él, al Dios verdadero. Y Dios también aceptó su adoración, porque Dios no hace acepción de personas ni rechaza a alguien por ser de otra cultura, de otro pueblo. Y esto lo vemos también en Hechos 10:35, que se los voy a leer. Dice Hechos 10:35: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces, siempre que haya un corazón arrepentido y un corazón que reconoce a Dios como el único y verdadero, entonces Él acepta o no rechaza esta adoración o a esta persona. Entonces, Dios acepta a todos los que lo adoran, y aunque Ruth venía de este pueblo pagano, una vez tuvo ese encuentro o conoció al Dios de Israel, su vida y sus principios se alineaban a la voluntad de Dios y fue bendecida por su fidelidad. Y aquí hay un dato curioso. Ruth fue la bisabuela del rey David y antepasada directa de Jesús. Resulta que el regreso de Ruth y Noemí a Belén, todo es parte del plan de Dios, porque en esta ciudad nacería David y también, como fue profetizado en Miqueas, también el Señor Jesucristo. Entonces vemos como esta mujer moabita, que mantuvo un corazón fiel a Dios y también fiel a su suegra, a su suegra, era parte, una pieza clave del plan de Dios. Ok, entonces Ruth llegan llegan a la ciudad y entonces Ruth le pide permiso a Noemí para salir a recoger trigo en los campos. Resulta que había una ley judía que obligaba a que los dueños de las cosechas no recogieran como las cosechas de los bordes. Entonces esas cosechas del campo o los granos o lo que se caía al suelo no lo podían recoger, y hagan de cuenta que era como una donación. Entonces Ruth, al ser una viuda también, podía ir a recoger ese grano. Y así fue. Ella le pide permiso a Noemí, Noemí le da el permiso, y entonces llega a los campos de Boz. Boz era dueño de esos campos, una persona. Y allí trabajó diligentemente. Entonces, ahí también fue la gracia de Dios respaldando a Ruth en este trabajo. Boz le permitió trabajar allí, alimentarse, descansar junto con las otras trabajadoras del campo, tomar del agua que sacaban de los pozos, y da la casualidad, entre comillas, porque sabemos que Dios tiene todo perfectamente organizado, y para los que creemos en Dios todo obra para bien, pues da la casualidad que Boz era el pariente más cercano al esposo de Noemí. Entonces, en la ley también decía que el pariente más cercano podía y debía como redimir a la familia casándose con la viuda. Pues por supuesto, Noemí ya era una persona mayor. Pero entonces pues la siguiente persona que estaba como en la lista era Ruth, para pues redimir a esta familia. Resulta que Ruth tenía una muy buena reputación a pesar de ser extranjera, y esto lo vemos en Ruth 2:12, cuando Boz le dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Entonces todo el mundo reconocía que Ruth no era cualquier mujer. Ella era una mujer que había sido fiel a su familia, que se había mantenido leal a su familia a pesar de que no lo tenía que ser. Se había mantenido leal a su suegra, a pesar de que no era su obligación. Y también en Ruth 3:11 dice: ahora, hija mía, Boz le está hablando a ella, le dice: ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y qué bonito eso, que todo el pueblo haya reconocido a una mujer que es extranjera, moabita, reconociera que es una mujer virtuosa. Entonces vemos que Ruth era una mujer con muchos valores. Era una mujer trabajadora, amorosa, bondadosa,
era respetuosa, fiel y muy, muy valiente. Y todas esas cualidades eran admiradas por muchos. Ella se ganó el respeto siendo constante y también muy coherente. En todos los aspectos de su vida, ella reflejaba estas cualidades. No era que en un lado era así y en otras situaciones era diferente. No, ella siempre se mantuvo constante y muy coherente a sus creencias. Entonces, donde quiera que fuera o lo que quiera o lo que hiciera, cualquier cosa que hiciera, el carácter de Ruth siempre permaneció igual, siempre fue el mismo. Y al final, Ruth, obedeciendo instrucciones de Noemí y siguiendo incluso tradiciones judías, le pide a Boaz que redima a su familia. Y él muy diligentemente, pues bueno, fue a buscar otro pariente que pues tenía como el derecho, porque era como resultaba que era el más cercano. Este pariente al final rechaza y dice, yo no, pues no me voy a casar con Ruth. Y entonces él sí acepta casarse, Boaz acepta casarse con Ruth, se casó y tuvieron un hijo, el cual Noemí cuidaba como suyo. Pues imagínense, con el cariño que le tenía, también trajo alegría al corazón de Noemí este hijo. Y el bebé se convirtió eventualmente en el abuelo del rey David. Entonces, bueno, muy interesante. Como Ruth demuestra que no se contaminó con la levadura de su contexto. Entonces vamos a analizar un poquito cómo toda esta historia la podemos aterrizar a lo que estamos aprendiendo en estos días de Panes sin Levadura. Cómo fue que ella no se contaminó y cuál fue esa levadura presente en su historia. La primera, el primer punto que vamos a ver, la levadura de la amargura. Ruth lo perdió todo, su esposo, su estabilidad, su futuro, dejó su tierra natal. Ella quizás tuvo razones para llenar su corazón de amargura, de estar un poco resentida o incluso llegar a culpar a Dios, pero no fue así. Ella eligió permanecer fiel a Dios y amorosa con su suegra, y su lealtad no cambió, aunque su vida y su realidad se derrumbó por completo. Primero. Segundo punto, la levadura de su cultura o de sus raíces, podemos llamarlo así. Ella venía de Moab, una cultura que era reconocida por su idolatría, pero ella demostró ser muy radical y no mezclar sus creencias. Ella no dijo, bueno, puedo tener un poquito de este y puedo tener un poquito de estos dioses y también en este aspecto tengo un poquito de Dios. No, ella fue muy radical en su decisión. Y cuando dice tu Dios será mi Dios, ella también estaba rechazando quizás esa parte de sus raíces de la idolatría. Dijo, no, yo voy a seguir al único Dios verdadero. Y fue radical en su decisión. Tercer punto, tercera levadura que vemos en la historia de Ruth, la levadura de la impaciencia. El proceso con Boaz no fue de la noche a la mañana, fue un proceso, bueno, no nos dice la Biblia qué tan largo fue exactamente, pero eso no era un proceso que se hacía de la noche a la mañana. Ella demostró paciencia. Él esperó el orden correcto según la ley e instrucciones de Noemí. Ella no se desesperó, no intentó adelantarse en el proceso ni forzó los tiempos. No dejó que la ansiedad tampoco corrompiera todo el proceso. Ella confió, se mantuvo diligente, se mantuvo trabajando en lo que tenía que hacer, haciendo lo que ella debía hacer, manteniéndose como una mujer virtuosa y pues hasta que llegaron los tiempos de Dios y se casó y pues hizo su vida nuevamente con Boaz y se convirtió en una mujer pues importante para el plan de Dios. Esperar en Dios puede ser, bueno, es muy difícil, puede llegar a ser muy difícil. Esperar sus tiempos nos cuesta, pero no podemos permitir que la levadura de la impaciencia contamine nuestras vidas y estropee los planes de Dios, porque pues por nuestra impaciencia nos volvemos muy impulsivos y podemos llegar a estropear los planes de Dios y alejarnos de la voluntad de Dios por andar tomando decisiones apresuradas. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:11, donde dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces recordemos, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Entonces si
Si nos vemos que quizás nos hemos llegado a contaminar con esta levadura de la impaciencia, recordemos esto, confiar en Dios. Son los tiempos de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, aunque nuestra visión quizás actual estemos pasando por una prueba, estemos pasando por un momento donde queremos actuar, queremos tomar el control. Recordemos que esta levadura, que sí viene siendo una contaminación, el estar todo el tiempo con esta impaciencia, todo el tiempo con quizás actuando impulsivamente por queriendo tomar el control de las situaciones, sí nos puede llegar a alejar de los propósitos de Dios. Entonces, aquí hay una frase que me pareció muy interesante. Dice, la urgencia es uno de los mayores peligros de la pureza. Muchas veces por andar de afanados metemos las patas. Entonces, Ruth demostró ser una mujer íntegra, virtuosa, radical, que no se contaminó porque ella sabía quién era, su identidad estaba alineada con su fe en Dios. Entonces, ahí está también otro llamado de atención, que nuestra identidad, que es nosotros como saber quiénes somos en Dios, que así de firme esté nuestra identidad alineada con su fe, con nuestra fe en Dios. También actuó con mucha integridad por convicción y no por obligación. Nadie la estaba obligando a seguir las costumbres, nadie la estaba obligando, por ejemplo, a pedirle permiso a Noemí, nadie la estaba obligando a mantenerse fiel y a mantenerse íntegra, pero aún así ella sabía lo que valía y se comportaba de esta manera, de una manera íntegra. Y también fue humilde y escuchó consejo. Cuando Noemí le da consejos o instrucciones, ella no era altanera, sino que con humildad aceptaba estos consejos. Y esto le ayudó también a mantenerse apartada. Ok, entonces esta es la enseñanza del día de hoy para que estemos meditando en la vida de Ruth y cómo podemos aprender a mantenernos también aislados de la levadura, porque a veces pensamos que la levadura, estas son como levaduras un poquito más disimuladas, no tan directas, pero que también tenemos que estar muy pendientes que nos entren a nuestra vida. La levadura de la amargura, por ejemplo, todos los choques culturales o cosas que traemos de nuestras culturas, de nuestras raíces, que quizás hemos normalizado de cierta manera, pero que van en contra de Dios. Entonces eso también es levadura. Y la levadura de la impaciencia, que también podemos llegar a... es como una levadura silenciosa, que nos puede llevar a querer tomar siempre el control y alejarnos de los propósitos y los planes de Dios con nuestras vidas. Ok, entonces los invito a que terminemos este tiempo en oración y que después abran, si no lo han hecho ya, el reto del día. Y el reto del día de hoy se llama Ruth extranjera con un corazón puro. Y ahí van a encontrar el reto para que, para el día de hoy, para que nos mantengamos meditando en la palabra de Dios y nos mantengamos pensando de qué manera lo podemos aplicar a nuestras vidas. Ok, familia, entonces los invito a que terminen este tiempo de enseñanza orando cada uno allí con Papito Dios en un tiempo muy especial. Los queremos mucho y bendiciones.